Bien, vamos a complementar el plano que tenemos de contexto urbano. Vamos a poner aquí el dato de la línea eléctrica. En algunas ocasiones necesitamos tener el dato de la altura que tienen los cables eléctricos. Eso es importante considerarlo porque en cuestión de construcciones de 2 pisos, por ejemplo, 2 niveles, si tenemos pues el cableado, es necesario referenciar la altura para poder evaluar en algún corte o en algún dato la altura que tenemos de cableado. Bien, entonces aquí vamos a utilizar la creación aquí en las definiciones de capas, o también podemos oprimir control L. En la carpeta de preliminares vamos a crear una nueva capa que se va a denominar urbano, línea de alta tensión. Ahí lo tenemos. Bien, no nos olvidemos que cada que creamos nosotros una capa en la combinación, tenemos que dar clic en actualizar. Si no damos clic en actualizar, esta capa va a permanecer oculta. Entonces, una manera para comprobarlo es de seleccionar aquí la combinación. Por ejemplo, voy a tomar la de terreno. Vamos a ver que ahí la capa de urbano línea de alta tensión está apagada. Me regreso a la combinación de plano urbano, que es la que estamos utilizando para el contexto urbano, y ahí voy a ver que efectivamente ahí sí está prendido el ojito. Quiere decir que ahí la capa está encendida. Esto fue porque le di clic en actualizar. Bien, ahora vamos a dar clic en OK. Y a continuación vamos a seleccionar la herramienta de polilínea. Vamos a cambiar aquí a la capa de urbano línea de alta tensión. El tipo de línea que vamos a seleccionar va a ser el de raya doble. Vamos a utilizar el método geométrico poligonal. La pluma que vamos a utilizar va a ser la pluma de color magenta. Y a continuación vamos a ubicar la posición de los postes. Vamos a comenzar con este poste. Coloco el cursor aquí donde está el centro. Van a notar que Archicad reconoce de manera inmediata el centro del círculo. Le damos un clic y a continuación con el scroll me alejo y me acerco para encontrar el siguiente poste. Repito la operación para enlazar la línea de postes y de esa manera representar la altura, o más bien el paso del cableado. Ahí le doy doble clic y finalizo. Lo importante es tener el dato frente al terreno para poder identificarlo. Vamos a colocar un texto. Ahí está el texto. Con la herramienta de texto, la capa que estamos utilizando es la de notas texto. El tamaño del texto es de 3 milímetros y lo estamos utilizando con negrita. Ahora voy a colocar el cursor cerca del borde de la línea con la que tracé o representé la línea de alta tensión. Doy doble clic y ahora ahí voy a colocar el nombre de línea de alta tensión. Altura le voy a poner H igual a 9.00 metros. Doy un clic por fuera y ya va a estar ahí el texto. Para posicionar el texto de una mejor manera, no se olviden que podemos activar aquí en ver, en opciones de visualización, la opción de mostrar los nodos de cuadro de texto. Aquí ya los tengo activados, por eso se ve en azul. Estos nodos van a ayudarme para poder ubicar las esquinas del cuadro de texto. Ahí he ubicado una de las esquinas. Ahí le doy un clic izquierdo. Utilizo la opción de arrastrar. Y voy a arrastrar aquí en el vértice para tocar la línea de alta tensión. Para rotar o girar un texto, podemos dar de vuelta clic aquí en este nodo. Seleccionamos la opción de rotar o girar. Damos un clic en el punto que vamos a tomar como pivote de rotación. Seleccionamos uno de los nodos que vamos a elegir aquí para poder realizar el giro.
Y finalmente tomamos en cuenta, por ejemplo, aquí la línea para finalizar el giro. Ahí le damos un clic y ahora el texto va a estar alineado con la línea de alta tensión. Bien, ahora voy a seleccionar aquí también la línea de agua potable, la voy a arrastrar para que ambos textos me queden de esta manera. Ahí está. Y sea más fácil leer el dato en el plano. Aquí están alineados los datos. Uno es la línea de agua potable y la otra es la línea de alta tensión con la altura. Bien, esto va a finalizar ya lo que sería la creación del plano de contexto urbano. Si hemos hecho bien el ejercicio y tenemos ya las capas en donde debe de ser, cuando nos vayamos aquí al libro de planos y abramos el plano urbano, aquí vamos a encontrar el cambio, ya aquí aparece ya graficado y sin mayor problema. No nos olvidemos que hemos estado trabajando nosotros para la creación de las líneas en el libro de planos. No es donde se ponen las líneas, estamos usando la hoja de trabajo, ¿ok? Acuérdense, porque luego el error que luego cometemos a veces es que tenemos abierto el plano y nos ponemos aquí a dibujar, etcétera. Y aquí nosotros en el libro de planos lo único que podemos colocar o lo que debemos de colocar son las vistas de los dibujos. Aquí no podemos ponerle ninguna nomenclatura, ninguna línea, etcétera, porque no va a estar enlazada con el archivo original. Entonces, si después lo vamos a reutilizar para otro proceso, pues no nos va a servir poner aquí las líneas. Entonces, por eso procuren cerrar las pestañas y mantener únicamente la de la planta baja, que es la que no pueden cerrar porque si no se cierra el archivo, y la que corresponde al espacio de trabajo que están utilizando, en este caso la hoja de trabajo. Aquí en el mapa de proyecto, hoja de trabajo, plano urbano, ahí le di doble clic. Y no se olviden también de tener activa la combinación respectiva, que en este caso es la combinación de plano urbano. Bien. Si tienen necesidad de crear más cotas o acotaciones, las acotaciones, el tip para que no cometan errores es seleccionar la herramienta de acotación. Vamos a dar clic, por ejemplo, en un punto, en un extremo, donde deseamos colocar ahí las cotas. No se olviden que la acotación la estamos utilizando con la capa de cotas general. Ok, aquí damos un clic en el extremo, luego en el otro punto, que sería el otro extremo, y en medio de estos dos puntos damos doble clic. Va a aparecer aquí un selector que me permite alinear la acotación a algún lado. Este selector, si yo recorro aquí con el cursor, vean, va cambiando la posición de las cotas. Ahora también podemos seleccionar un elemento para poder alinearnos, en este caso la guarnición. Ahí vamos a ver cómo el cursor cambia y aparece un símbolo de igual, que significa que se está poniendo paralela la línea de acotación con respecto a la línea de la guarnición. Ahí le doy un clic y después voy a poder arrastrar para colocar en la posición correspondiente la línea de cota. Ok, si necesitan repasar este proceso, tómense un tiempo. Recuerden primero uno de los nodos, un extremo, el otro extremo, doble clic en medio y final de cuentas podemos utilizar aquí el selector para ir girando la cota o seleccionar un elemento, por ejemplo la línea de guarnición, para ubicar la cota. En el caso del ancho de la calle, lo vuelvo a repasar, lo que hice fue poner la línea de acotación tomando en cuenta que queden aproximadamente perpendiculares aquí o alineadas más bien los nodos de acotación. Ahora doy doble clic al final y de manera que si lo hice bien y estén más o menos alineadas, el selector, vean, me va a dar la opción de ponerlas en este costado para que estén alineadas las cotas. Ahí le doy un clic y finalizo la posición de la acotación.
Como no tenemos nosotros una línea perpendicular, que sería lo ideal, colocar una línea, dar clic en el nodo y ponerla perpendicular a uno de los extremos. Al hacerlo de manera libre es probable que ustedes tengan variaciones en los anchos, pero esto pues en la vida real, cuando lo vayan a medir con cinta, vamos a tener una situación similar. Si lo van a medir de manera especial, entonces tendríamos que trazar una línea de uno de los nodos perpendicular a, por ejemplo, a la banqueta que está aquí al extremo. Aquí miran, cuando coloco el cursor en el otro extremo, el cursor me muestra una ayuda que me indica que el ángulo está a 90 grados, es decir, que está perpendicular. Ahí termino de trazar mi línea. Esta línea ahorita la estoy trazando con la capa de alta tensión. Aquí la tendría que poner en la capa de cotas general. Y tal vez le tendría que poner acá un tipo de línea sólida y el color en negro, la número 1. Y ahora sí, puedo utilizar la acotación y dar clics aquí en el nodo donde está la intersección. Vean que va a aparecer una X, ahí damos un clic. En el otro extremo donde se intersecta con la guarnición va a aparecer una X, y al final del nodo va a aparecer un lapicito oscuro. Ahora sí ya le doy doble clic y finalizo dando clic en esta línea para que quede paralela la línea de acotación, y puedo alejar o dejar en la misma línea la línea de cotas. Ahí terminamos. Y ahí vamos a tener ya una medida que está perpendicular a el paramento del frente. Ok, esa podría ser una auxiliar. Si es que se les dificulta el procedimiento con esta línea, pues va a ser más fácil. Bien, finalizamos.